El canal del Congreso presenta. Hola, ¿qué tal? Soy Paulina Usigli y es para mí un honor darles la bienvenida a Cámara Alta. En el marco de la glosa del tercer informe de gobierno, el canciller mexicano Marcelo Ebrard presentó ante el Pleno del Senado el balance de la política exterior, enfatizando desde luego en el tema de coyuntura, el COVID-19 y el acceso universal a las vacunas. A continuación, la crónica de esta comparecencia. Canciller, las imágenes que vemos en la frontera sur y en la frontera norte son una vergüenza. Nos duelen profundamente. Por supuesto que aplaudimos iniciativas como impulsar un litigio estratégico en contra de fabricantes y distribuidores de armas de fuego. El plan de cambio climático demostró una falla en su aplicación y en su seguimiento para la reducción de la contaminación y el cambio climático. Habiendo sido muy solidarios con las naciones latinoamericanas a las que les hemos donado más de 1 millón de vacunas, le pregunto, ¿cómo afectan estas donaciones al Programa Nacional de Vacunación? La sexta cumbre de la CELAC produjo notables resultados. Se acordó trabajar conjuntamente para obtener créditos blandos del Fondo Monetario Internacional. Estos fueron los temas predominantes durante la glosa del tercer informe y comparecencia del canciller Marcelo Ebrard Casaubon en el Pleno del Senado. Cuestionamientos y reconocimientos a la política exterior desarrollada por la 4T en una coyuntura que nadie en el mundo esperaba. La tarea más importante que se nos ha encomendado en el periodo que les comento el día de hoy tiene que ver con el acceso de México a vacunas. Nos enfrentamos a una pandemia en un escenario en el que los productores de vacunas para hacer frente a esa pandemia son muy pocos y que, como es o era de esperarse, cada país le dio prioridad a sus propias necesidades antes de compartirlo con otras naciones. Es un hecho que la Secretaría que usted encabeza ha tenido una actuación fundamental para lograr el arribo de los distintos esquemas de vacunación a nuestro país. Reconocimiento casi unánime al respecto, pero donde se levantaron varias cejas fue en el tema de la crisis migratoria en las fronteras norte y sur. En fechas recientes hemos sido testigos de diversos medios de comunicación de lamentables imágenes de migrantes violentados. Esto nos obliga a preguntarnos como país, ¿esto es el trato humanitario que le damos a nuestros compañeros migrantes cuando cruzan por nuestro país? ¿No hay una mejor manera? La estrategia de contención no es funcional. No ha sido funcional nunca que se ha aplicado. Vale la pena un diálogo a profundidad. Vale la pena que podamos compartir visiones. Yo he estado insistiendo y lo reitero, es indispensable hacer de la frontera sur de Chiapas una frontera ejemplar. México ni es un muro, ni es cierto que estén llegando menos de los que llegaban. Lo que estamos tratando de hacer, lo que sí estamos haciendo, es que si vas a estar refugiado en México, respetes las normas de refugio en México. Que si vas a ingresar a territorio nacional, hay una serie de opciones que la ley te da. Pasamos de 7,000 solicitudes de refugio hoy, medio año, poquito menos de medio año, vamos a llegar casi 80,000. Entonces México no tiene una política en contra de los migrantes, eso no es cierto. No es así. Sí tenemos un reto migratorio. Tema aparte fue el cambio de paradigma en el manejo de la política exterior, una doctrina que para algunos debe mantenerse y honrarse al margen de cualquier postura ideológica. La idea de que la mejor política exterior es la política interior nos ha hecho perder presencia en foros y espacios internacionales. La responsabilidad de la conducción de la política exterior es por mandato constitucional del titular del Ejecutivo Federal y hoy México tiene un presidente que no viaja aún antes de la pandemia.
Hoy se defiende un supuesto liderazgo que es en los hechos un alineamiento basado en las afinidades ideológicas entre gobiernos e incluso en las afinidades personales entre sus titulares, más que en objetivos comunes bajo el paraguas de la convivencia democrática de naciones plurales. Yo acabo de estar en la Asamblea General de las Naciones Unidas y en la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y puedo decirles que el nivel de respeto y atención que tiene México hoy en el exterior es de los más altos que hemos tenido en nuestra historia. ¿Quién dirige la política exterior de México? El presidente Andrés Manuel López Obrador. Todos los méritos que yo he dicho aquí, que se los he compartido, todos se derivan de las decisiones, y no solo decisiones, orientaciones, precisiones, mensajes, llamadas del presidente de México, y es un privilegio formar parte de su gobierno. Muchas gracias a todas y a todos. Los derechos humanos subjetivos se caracterizan por ser facultades que tienen los individuos a efecto de ejercer ciertas prerrogativas otorgadas por el poder público, mientras que los derechos humanos fundamentales se reconocen por estar plasmados en las constituciones o leyes primordiales de los estados por la magnitud e importancia que los caracteriza. La seguridad jurídica en los juicios penales se reconoce como un derecho en tanto que los juicios, tienen por objeto esclarecer la verdad de los hechos, proteger al inocente y que se repare el daño. Dicha seguridad jurídica establece, entre otras prerrogativas, que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. El derecho a la inviolabilidad del domicilio establece que toda persona tiene derecho a que el Estado garantice la protección de su domicilio y no podrá ser objeto de molestias arbitrarias si no existe por parte de la autoridad una orden de cateo o visita domiciliaria emitida conforme a derecho. En México está prohibido que la autoridad o los particulares inspeccionen, fiscalicen, registren, abran o violen la correspondencia o paquetes de otros que se envíen por el servicio postal, así como otro tipo de comunicaciones entre particulares. A esta prerrogativa se le denomina derecho a la inviolabilidad de comunicaciones privadas. La Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República cumple con una de las más altas encomiendas al proteger y promover los derechos humanos y libertades fundamentales en México. El poder municipal es un microcentro de poder público y su función es primordial, pues atiende a las necesidades de los vecinos con los que tiene un contacto directo. En pocas palabras, nadie conoce mejor los problemas de una comunidad que las presidentas y presidentes municipales. De ahí que en la Cámara Alta se aprobara una reforma para que los representantes de los municipios participen en el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Veamos de qué trata y cómo nos beneficia a usted y a mí esta reforma originada en la Cámara Alta. Para planear estrategias de seguridad pública que serán aplicadas en el día a día, existe un Consejo Nacional de Seguridad integrado por el presidente de la República, líderes en secretarías como Defensa Nacional, Marina y Fiscalía, así como por gobernadores de los estados y secretario ejecutivo del sistema. Este consejo suele hacer reuniones con el objetivo de fortalecer a las corporaciones de seguridad pública en todo el país, pero recientemente se consideró que faltaba algo: representación municipal.
Para dejarlo por escrito, el Senado aprobó reformar el artículo 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ahora sí, la modificación incorpora al Consejo a la persona que presida la Conferencia Nacional de Seguridad Pública en municipios. Estas comisiones dictaminadoras consideran que la participación de los municipios en materia de seguridad es fundamental, no solo en las acciones operativas, sino en la toma de decisiones que se dan en los órganos colegiados con un alcance nacional, como lo es el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Esta incorporación de la visión municipal resulta de gran utilidad para el diseño de las políticas públicas y acciones concretas de manera integral. Durante la aprobación de este cambio a la ley, quedó expuesta otra necesidad, que en el presupuesto de egresos de la Federación 2021 se restituyan recursos para que autoridades y policías municipales puedan cumplir con su tarea. Hay un cúmulo de delitos que son de carácter local, que son del fuero común, en los que se requiere una atención ágil, honesta, eficaz de las policías municipales. En ese sentido, es crucial que en el próximo presupuesto que se discutirá en la Cámara de Diputados se restituyan recursos para los municipios y que haya suficiente respaldo para que el primer nivel de gobierno pueda cumplir con tan trascendental tarea. Otra propuesta para sumar a este tema fue agregar desde el dictamen, que ya fue enviado a la Cámara de Diputados, un lenguaje con perspectiva de género. De revisar el lenguaje incluyente, perspectiva de género, el sentido es insistir, y más aún porque hoy en día tenemos una secretaria. Quien es la persona responsable de esta secretaría es la secretaria, y creo que hace mayor atención la necesidad de cuidar. Con humildad, consciente del reto de sus propias limitaciones, Guadalupe Victoria asumió el cargo de presidente de la República, el primero en turno el 10 de octubre de 1824. José Miguel Ramón Adaucto Fernández Félix, nombre de pila de Guadalupe Victoria, nació el 29 de septiembre de 1786 en la villa de Tamazula, hoy Durango. En 1812 se sumó a las fuerzas insurgentes de Hermenegildo Galeana y fue entonces que cambió su nombre por el de Guadalupe Victoria. Cuando el movimiento insurgente decayó debido a la muerte del generalísimo José María Morelos, Guadalupe Victoria, a la par de Vicente Guerrero, mantuvo viva la causa mediante la estrategia de guerra de guerrillas con ataques breves pero fulminantes. A principios de 1819 se ocultó y reapareció en 1821 para apoyar el Plan de Iguala suscrito entre Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. Cuando en 1823 Iturbide se vio forzado a abdicar y partir al exilio, Guadalupe Victoria formó parte, junto con Pedro Celestino Negrete y Nicolás Bravo, del triunvirato que ostentó el supremo poder ejecutivo, designación que se dio al gobierno provisional. Cuando el Congreso Constituyente de 1824 lo eligió como primer presidente del México independiente, Guadalupe Victoria expresó su compromiso con la patria, asumiendo como deber el coadyuvar con las naciones extranjeras respecto a las relaciones de paz, alianza y amistad. Por ser un destacado político y héroe nacional, el 8 de abril de 1843 se publicó el decreto por el cual se ordenó colocar en lo alto del muro de honor del Congreso de la Unión el nombre de Guadalupe Victoria escrito con letras de oro. Gabriela Benavides Cobos nació en la Ciudad de México el 12 de noviembre de 1977. Es la penúltima de 4 hijos en la familia conformada por el pediatra Mauro Benavides y la comerciante María Elizabeth Cobos. Debido al trabajo de su padre, Gabriela, de 6 años, llegó a vivir al puerto de Manzanillo, Colima. Desde entonces admira los mágicos atardeceres de su bahía. Gabriela Benavides cursó la educación básica en escuelas públicas locales hasta que finalmente en el año 2000 se graduó como abogada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.
Desde que era estudiante comenzó en el ejercicio de su profesión. Recién egresada ya era oficial secretario de la Procuraduría General de Justicia de su estado, cargo que desempeñó hasta 2003, cuando fue invitada a formar parte del cuerpo de asesores de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de su estado. En 2004, Gabriela Benavides se afilió al PAN, donde fungió como presidenta del comité directivo en Manzanillo y consejera estatal. Precisamente en Manzanillo ha sido secretaria del ayuntamiento, regidora, diputada local y presidenta municipal. En sus logros la ha acompañado su esposo, el abogado Óscar Parra Díaz, con quien contrajo matrimonio a los 28 años de edad y con quien tiene a su hijo Gabriel. Ya como militante del Partido Verde Ecologista de México, Gabriela Benavides ocupa el cargo de senadora de la República por el estado de Colima. En la Cámara Alta preside la Comisión de Relaciones Exteriores Europa e integra las de Desarrollo y Bienestar Social, Comunicaciones y Transportes y el grupo de trabajo que participa en preparar la conmemoración del centenario de la SEP. Proclive a la lectura, al deporte y a ir al cine, ella se describe como una apasionada del servicio público a favor de la gente. Senadora Gabriela Benavides Cobos. Un problema que afecta dolorosamente a la niñez son las cardiopatías congénitas, que son anomalías estructurales del corazón causantes de mortalidad neonatal precoz y mortalidad infantil. A fin de enfrentar este padecimiento a tiempo, existe la aplicación del tamiz neonatal cardiológico, que puede representar la diferencia entre la vida y la muerte y que debido a su alta importancia también es tema que ocupa a la Cámara Alta. El tamizaje neonatal es una prueba de laboratorio que debería realizarse a todo recién nacido. En términos generales, es un estudio para seleccionar, identificar y clasificar enfermedades en el recién nacido antes de que éstas incluso se puedan manifestar de cualquier forma. Y esto permite, por tanto, anticipar el diagnóstico, así como mejorar significativamente su pronóstico al poder aplicar el tratamiento oportuno durante los primeros días de vida, por lo que su objetivo es disminuir la morbimortalidad, prevenir secuelas psicomotoras y evitar discapacidad e incluso la muerte de algunos recién nacidos. Hoy en día se tiene la posibilidad de hacer tamizaje en diferentes áreas. Existe el tamiz metabólico, está el tamiz auditivo, el oftalmológico y uno que es primordial pues previene de la muerte súbita y la muerte infantil. Hablando específicamente del tamiz cardiológico, es el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo desde la vida fetal y en el periodo del recién nacido, con el propósito de detectar de manera oportuna las cardiopatías congénitas que pueden ser mortales o condicionar alguna morbilidad significativa. Durante el desarrollo del foro virtual hacia la construcción de la norma oficial mexicana para la aplicación del tamiz neonatal cardíaco en México, se habló sobre la importancia de esta prueba, ya que se calcula que entre 16,000 y 18,000 bebés que nacen al año, 12,000 necesitarán un tratamiento resolutivo a edad temprana. Al descubrir y tratar desórdenes a tiempo y antes de que se manifiesten, se pueden evitar muchas complicaciones serias. El tamiz neonatal es un derecho de todo recién nacido, de hecho es obligado realizar las pruebas de acuerdo a lo que estipula la norma oficial mexicana y la Organización Mundial de la Salud. Belisario Domínguez, y como él toda la pléyade de luchadores de nuestro país, lo mismo en las batallas parlamentarias que en los campos de la lucha civil, siempre han pasado lista de presentes entre los mejores hombres de su pueblo, sin pensar ni por un instante
que el gobierno algún día podría recompensarles públicamente su sacrificio, su esfuerzo y su trabajo. Así inicia el discurso del senador Luis Ignacio Rodríguez, mismo que forma parte de la sesión solemne del 7 de octubre de 1954, cuando fue reconocido con la medalla Belisario Domínguez el profesor Erasmo Castellanos V. ¿Quién no recuerda el papel glorioso que siempre ha desempeñado el modesto maestro de banquillo en nuestras campiñas y en nuestros lugares apartados del país? El senador Luis Ignacio Rodríguez resaltó el trabajo del profesor Castellanos y su entrega a la enseñanza durante 60 años. Este santo varón amantísimo de México, apolítico por todos lados, sin otro mundo que su pequeño o gran mundo de la enseñanza, este hombre durante todos los meses del siglo que corre se ha impuesto la tarea de orientar generaciones y generaciones. El reconocimiento de la medalla Belisario Domínguez al profesor Erasmo Castellanos V se ofreció también como un reconocimiento para todos los maestros y maestras que lucharon por continuar con la enseñanza durante y después de la Revolución Mexicana, tal y como lo hizo el profesor Castellanos, quien ante las adversidades y esquivando balas, nunca interrumpió su labor. Como es costumbre en este programa, siempre reservamos un espacio para informar sobre las iniciativas y reformas que se legislan en el Senado respecto a la agroindustria, la pesca, ganadería, desarrollo sustentable y medio ambiente. Hoy, a manera de homenaje, queremos compartir con ustedes el legado del doctor Francisco Alfonso Larque, especialista en biología vegetal e impulsor de mejoras tecnológicas para el desarrollo rural, entre ellas la producción continua de maíz, el destilado a partir del henequén y la producción de hongos comestibles. Hoy la Cámara Alta rinde con respeto un homenaje póstumo al doctor Alfonso Larque Saavedra, especialista en biología vegetal, distinguido por sus grandes aportaciones a la ciencia y su virtud en grado eminente, que lo llevaron a ser candidato a recibir la medalla Belisario Domínguez en 2018 y quien lamentablemente falleció el pasado 12 de septiembre a los 74 años de edad. El profesor e investigador, nacido en Texcoco, Estado de México, en 1948, tuvo una trayectoria prominente. En 2014 fue nombrado doctor honoris causa por el Colegio de Posgraduados, investigador emérito del CONACYT y fue fundador de la sección sur-sureste de la Academia Mexicana de Ciencias. Se graduó muy jovencito como biólogo a los 21 años, obtuvo su maestría como a los 23 años. A los 40 años generó su primera patente. A los 50 años encabezó la apertura del el Centro de Investigación Científica de Yucatán y un poco más adelante fue el director fundador del Parque Científico de Yucatán. El doctor Larque, pionero de las ciencias agrícolas en México, trabajó más de 50 años dentro del laboratorio y en campo, enfocando su investigación en la fisiología vegetal y totipotencia celular para mejorar la producción de maíz, trigo y soya, entre otros. Él fue un fisiólogo de las plantas y logró explicar, en el caso del henequén, así como en otras plantas, cómo respiran, cómo generan sus nutrientes, cómo es que sus células se hacen diferentes y se van especializando. Asimismo, fue autor de más de 130 artículos publicados en revistas científicas, editó 19 libros y es reconocido por haber estudiado los efectos de la aspirina en plantas y obtener las primeras 2 patentes agrícolas mexicanas que transfirió a organizaciones sociales. Él documentó los efectos del ácido que forma parte de la aspirina en toda la conducción de nutrientes en las plantas. Lo patentó porque él demostró que eso en las plantas del maíz también las ayudaba a crecer. Además, realizó varios estudios en biotecnología prehispánica, la obtención de un destilado derivado del henequén, producción de hongos comestibles a partir del sargazo y el estudio del árbol ramón como una alternativa sustentable para la seguridad alimentaria.
es un ejemplo de muchísimos niños y jóvenes mexicanos que en este momento están empezando su camino y que en el futuro serán los Alfonso Larqué de las generaciones que vienen. Con este homenaje llegamos al final de Cámara Alta, pero desde este momento abrimos la invitación para que nos acompañen en la próxima revisión que haremos de la agenda legislativa del Senado de la República. Comentarios, sugerencias y aclaraciones, por favor, a través de los medios de contacto que ponemos a su disposición ahora en pantalla. No nos cansaremos de pedirles que se sigan cuidando con todas las medidas para prevenir el COVID. Hasta la próxima. El canal del Congreso presentó